Cuando el viento sopla con furia en el corazón del Ártico y el sol apenas asoma en el horizonte durante 1 hora al día, uno de los depredadores más astutos del norte se despierta, el lobo ártico, el cazador nato. Pero hay una historia que rara vez se cuenta. Una historia que no encontrarás en libros de texto modernos, ni en documentales de vida salvaje convencionales. Una historia de seres humanos que, desafiando la lógica y el miedo, se enfrentan al lobo no con trampas, ni rifles, ni tecnología, sino con un palo y una mente más aguda que los colmillos de su presa. Los inuit, maestros de la supervivencia en el hielo, desarrollaron una técnica tan audaz, tan increíble, que al principio parece un mito. Pero no lo es. Es historia oral, tradición ancestral y pura valentía. Antes de juzgar, hay que entender. El lobo ártico no es un simple canino. Es uno de los cazadores más formidables del norte, capaz de recorrer hasta 70 millas en un solo día buscando comida. Puede oler una presa desde casi 2 millas de distancia y sobrevivir semanas sin comer, esperando el momento exacto para atacar. Viajan en manadas, coordinados, estratégicos, sigilosos, y sin embargo, los inuit aprendieron a rastrearlos, a cazarlos, a dominarlos. ¿Pero por qué alguien se arriesgaría a cazar a un lobo? La respuesta es supervivencia. En tiempos de escasez, cada fuente de alimento contaba. Y un lobo no era solo una amenaza para los rebaños de caribú, sino también una fuente valiosa de carne, piel y hueso. Su pelaje grueso y aislante era insustituible. Su carne, aunque no la favorita, proporcionaba las calorías necesarias. Y sus huesos, como los del caribú, contenían médula rica en grasa y nutrientes. Cazar un lobo no era solo un acto de coraje, era un acto de necesidad. Aquí es donde empieza lo increíble. No se trata de un palo cualquiera. Los inuit usaban lo que ellos llamaban un naluaktuk, una vara cuidadosamente tallada, endurecida por el fuego, afilada por un lado y diseñada no como un arma de fuerza bruta, sino como una herramienta psicológica. ¿Psicológica? Sí, porque la caza del lobo no era solo física, era mental. Los inuit entendieron que para cazar a un depredador como el lobo, primero tenían que entenderlo, pensar como él, moverse como él, incluso engañarlo. A menudo, un solo cazador se internaba en la tundra, cubriendo su olor con grasa de foca, camuflado bajo pieles, sin perros, sin armas, solo él, el hielo y su palo. El cazador no buscaba al lobo, hacía que el lobo lo encontrara. Sabía que los lobos, curiosos y territoriales, seguían de cerca a los humanos. Si creían que alguien estaba herido, solo o vulnerable, lo acechaban. Y esa era precisamente la trampa. El cazador se movía lento, dejaba rastros deliberados. Se sentaba en medio de la nada, con el palo apoyado en el regazo, como si estuviera descansando. Pero todo era parte del plan. El palo no era solo un arma, era un anzuelo, un último recurso, porque lo que venía a continuación requería nervios de acero y control absoluto del cuerpo. Cuando el lobo se acercaba, generalmente en solitario, enviando un explorador antes que la manada, el cazador no se movía, no mostraba miedo. El lobo rodeaba, observaba, esperaba una reacción. El cazador esperaba más. Para entender lo que el cazador inuit está haciendo, tienes que imaginarte en su piel. Estás solo en una extensión blanca e infinita. No hay árboles, no hay colinas, solo el crujido de la nieve bajo tu peso y un silencio que parece pesado como una losa. El aire muerde. Cada respiración te quema la garganta con su frialdad. No puedes pestañear sin que tus pestañas se congelen. Pero no te mueves. No puedes moverte.
Cada músculo en tu cuerpo está al borde del espasmo, pero lo contienes. Porque si el lobo detecta que estás alerta, no atacará. Los inuit lo sabían. Un lobo no se lanza a cazar si piensa que su presa está fuerte. Su instinto es la eficiencia. Solo se arriesga cuando la recompensa es segura. Es por eso que el cazador aparenta debilidad. Se deja ver. A veces finge cojear. Incluso se deja caer en la nieve y permanece ahí durante horas. Pero no está solo, no del todo. En muchos casos, hay otro cazador escondido cerca, cubierto por un montículo de nieve, invisible al ojo del lobo. Esta táctica, una especie de emboscada, no solo aumenta las posibilidades de éxito, sino que permite que la comunidad minimice el riesgo. Porque si algo salía mal, y el lobo atacaba con otros miembros de la manada cerca, la línea entre cazador y presa podía invertirse en segundos. En otras versiones del método, especialmente practicadas por los más expertos o por aquellos en ritos de iniciación, el cazador enfrentaba al lobo completamente solo. Este tipo de caza no era común, pero era considerada una prueba de temple y sabiduría. Porque el palo no era para matar al lobo de inmediato, el objetivo era otro: provocar el error del lobo. En el momento en que el lobo se lanza, lo hace en línea recta, boca abierta, colmillos expuestos. Cree que va a cerrar una presa fácil, pero justo en ese instante, el cazador mueve el palo. No con fuerza bruta, sino con precisión quirúrgica. El extremo afilado se posiciona entre las fauces, apuntando directamente al paladar. Un movimiento mínimo, pero devastador. El lobo se lanza sobre él mismo. El palo actúa como una lanza invertida. Y si el cazador ha calculado bien, si ha mantenido la calma, si no ha pestañeado antes de tiempo. Y entonces viene la parte aún más difícil: terminar el trabajo. Porque aunque herido, el lobo puede seguir luchando. El cazador necesita rematar con rapidez, pero sin causar sufrimiento innecesario. Los inuit creían en el respeto por cada animal que tomaban. Incluso un depredador debía ser honrado. Ahora detengámonos un momento. ¿Todo esto suena casi mítico? Claro que sí. Pero, como con tantas cosas en las culturas ancestrales, hay ciencia detrás del mito. Primero, entendamos al lobo ártico. Su metabolismo es alto. Necesita consumir entre 2.500 y 5.000 calorías al día para sobrevivir en temperaturas que fácilmente bajan de menos 50 grados Celsius. Eso significa que no puede darse el lujo de ignorar presas potenciales, especialmente cuando la comida escasea. Los inuit sabían esto. Sabían cuando los lobos estaban más desesperados. A fines del invierno, cuando los caribúes migran, cuando las liebres han escaseado y cuando las focas están fuera de su alcance. Es en ese punto donde la estrategia del cebo humano se vuelve más efectiva. Además, la fisiología del lobo juega a favor del cazador. Cuando un lobo muerde, no puede frenar su propio impulso. Su mandíbula se cierra con una fuerza promedio de 400 psi, lo suficiente para romper huesos. Pero si encuentra resistencia inesperada, como un palo afilado en la boca, esa misma fuerza puede volverse contra él. Y luego está el palo, tallado de madera densa, como el sauce ártico o incluso hueso endurecido, tratado con fuego y humo para resistir la fractura. No es un garrote, no es una lanza, es más bien una extensión del cuerpo del cazador, una invitación al error. Este nivel de precisión no se improvisa. Los jóvenes inuit pasaban años practicando con animales más pequeños, observando el comportamiento de los lobos, aprendiendo a leer su lenguaje corporal. Sabían cuándo un lobo estaba simplemente curioso y cuándo estaba a punto de atacar. El más mínimo detalle podía marcar la diferencia. Un movimiento de orejas, una contracción en el cuello, un paso que rompe el patrón circular de acecho. El cazador debía leer todo eso en segundos. Para la mayoría de nosotros,
la idea de cazar un lobo puede sonar brutal, casi sagrada. Después de todo, en muchas culturas modernas, los lobos se ven como símbolos de libertad, majestuosidad, incluso misterio. Pero para los inuit, el lobo no era un símbolo, era parte del ecosistema, parte del equilibrio, parte de la vida. Y cuando un lobo caía tras una caza exitosa, no se celebraba con soberbia, se honraba con respeto, porque cada parte del animal tenía un propósito. Y cuando vives en uno de los ambientes más duros del planeta, aprender a sacar provecho de cada recurso no es una elección. Es una ley de supervivencia. El pelaje del lobo ártico no es cualquier pelaje. Es un escudo térmico de élite, capaz de mantener calor corporal incluso en temperaturas de menos 60 grados Celsius. Mientras otros tejidos congelan o se vuelven rígidos, el pelaje del lobo permanece flexible, resistente al viento, a la humedad y al hielo. Los inuit lo utilizaban para fabricar capuchas, botas y adornos para los parkas, especialmente para los bebés. La primera cobija de muchos recién nacidos inuit era una capa de piel de lobo cuidadosamente tratada, porque sabían que ningún otro material ofrecía tal aislamiento. Aunque no es la más deliciosa, la carne del lobo tiene valor calórico. Es densa, fibrosa, y debe ser cocinada lentamente, a menudo mezclada con grasa de foca o médula ósea, para mejorar su textura y sabor. Algunas partes se fermentaban durante días, convirtiéndose en un plato que no solo ofrecía energía, sino también bacterias beneficiosas para el intestino, especialmente en invierno, cuando la flora intestinal se deterioraba por la dieta monótona. Aquí viene otra joya de supervivencia. Mientras que otros huesos eran utilizados como herramientas o armas, los huesos del lobo, por su dureza y estructura compacta, eran ideales para fabricar utensilios pequeños, agujas, punzones e incluso partes de trineos. Y como no podía faltar, la médula ósea. Los huesos largos de las patas traseras se rompían cuidadosamente con una técnica llamada napaktuk, un solo golpe preciso con una piedra redondeada, diseñada para abrir el hueso sin dañar el contenido. De ahí se extraía una médula cremosa, casi dulce, que ofrecía grasas densas, colágeno y vitaminas esenciales. En condiciones de frío extremo, una cucharada de médula podía marcar la diferencia entre conservar calor corporal o empezar a temblar de manera incontrolable. Pero esta historia no es solo física, ni solo técnica. Es también profundamente espiritual. Para los inuit, cazar a un lobo no era una conquista, era un pacto. El lobo, como la mayoría de los animales en su cosmología, era un ser con espíritu, un igual, un maestro. Algunos ancianos cuentan que los lobos enseñaron a los humanos a cazar en grupo, que observar sus movimientos era como asistir a una escuela ancestral de estrategia. Cuando un cazador mataba a un lobo, debía rendir homenaje. En algunas regiones, colocaban pequeñas piedras en el lugar exacto donde cayó el animal. En otras, dejaban parte del hígado sobre la nieve, como ofrenda a los espíritus. Todo para asegurar que el alma del lobo regresara al ciclo y que no hubiera resentimiento en el mundo invisible. Uno de los rituales más bellos es el Kimit Ukiuk, practicado por algunos grupos inuit del norte de Groenlandia. El cazador, al terminar la caza, colocaba una gota de grasa en su frente y decía en voz baja: «Tusatsiarnik, te he escuchado». Era una forma de reconocer que la caza no fue una victoria, sino un aprendizaje. Porque si algo sabían los inuit, es que ningún cazador sobrevive siendo arrogante. Solo el que escucha, el que observa, el que respeta, vive para volver a cazar otro día. Y ahora imagina que tú eres ese joven inuit. Tienes 13 años. Llevas toda tu vida viendo a tu abuelo salir al hielo con su palo curvo, su capucha cubierta de escarcha, y esa mirada que mezcla paz con alerta.
Pero él nunca te explica cómo se caza un lobo. Nunca te sientas con él a ver un tutorial. No hay manual, no hay instrucciones. Porque la caza del lobo no se enseña. Se observa, se absorbe, se hereda con los huesos. Los jóvenes aprendían viendo, copiando gestos, sintiendo los silencios, escuchando las pausas. Aprendían a leer el viento, no porque alguien se los explicara, sino porque sus vidas dependían de ello. Porque fallar no significaba repetir el examen. Significaba morir congelado. Y cuando el momento llegaba, el verdadero momento, no se anunciaba con tambores ni rituales rimbombantes. Simplemente, un día, el abuelo te entregaba el palo. Te miraba a los ojos y decía: hoy tú esperas. No caces, esperas. Y aprendes si estás listo. En cada comunidad inuit hay historias que se susurran cuando el viento sopla fuerte contra los iglús, cuando la luz se desvanece y el hielo cruje bajo las estrellas. Son historias sobre ellos. Los que cazaron al lobo con un palo. No tienen nombres en libros. No buscan gloria. Pero dentro de la comunidad, su reputación viaja más rápido que el sonido en el aire gélido. Son los Amaruk Siuraktuk, los que se enfrentaron al lobo. No eran necesariamente los más fuertes, ni los más veloces, pero eran los más sabios, los más serenos, los más conectados con el lenguaje de la tierra. Muchos ni siquiera se jactaban de sus hazañas, pero bastaba con ver sus ojos, su forma de moverse, su silencio, para saber que habían cruzado una línea invisible entre el miedo y el dominio. Ser un cazador de lobos no era solo ser hábil, era convertirse en una especie de puente entre el humano y el animal. En algunas aldeas, estos hombres y mujeres, sí, porque también había mujeres que cazaban lobos, se convertían en consejeros. No solo enseñaban a los jóvenes a cazar, enseñaban a escuchar, a observar sin actuar, a decidir cuándo dar el paso y cuándo quedarse quieto. Su palabra tenía peso. Cuando hablaban, se hacía silencio. Porque sabías que no estaban compartiendo opiniones. Estaban compartiendo experiencia condensada en hielo y hueso. Con la llegada del siglo XX, las cosas empezaron a cambiar. Llegaron los rifles, las motos de nieve, los sistemas de radio. Las balas reemplazaron a los palos. Los sensores reemplazaron al oído. El hielo dejó de ser una escuela y se convirtió en una carretera. Pero aún así, en algunos rincones del Ártico profundo, donde los GPS pierden señal y las tormentas borran cualquier lógica tecnológica, hay quienes siguen recordando. Un anciano llamado Natak, en la región de Nunavut, cuenta que vio a su padre cazar un lobo con un solo palo cuando tenía 6 años. Fue una de las últimas veces que alguien lo hizo en su aldea. Dice que su padre no se lo enseñó. No necesitó hacerlo. Porque ese día quedó grabado en su memoria como una película infinita. La quietud, la respiración contenida, la tensión que flotaba como una niebla invisible. Y luego, el salto del lobo. La caída, el respeto. Nunca volví a ver a mi padre igual después de eso, dice. Era mi héroe. Pero después de ese día fue algo más. Fue parte del hielo. Muchos jóvenes inuit hoy ya no cazan como sus abuelos. Viven en comunidades con calefacción, escuelas modernas, celulares. Algunos ya no hablan inuktitut con fluidez. Algunos nunca han pisado la tundra solos. Pero cuando les preguntas por el Amaruk Siuraktuk, todos han oído algo. Todos tienen un abuelo, un tío, un vecino, que alguna vez sostuvo ese palo. Y todos, incluso los más alejados de la tradición, se detienen un segundo cuando hablan de ellos. Porque esa historia despierta algo primitivo en el pecho. Algo que ni el tiempo ni la modernidad han logrado enterrar del todo. Ahora imagina esto. No vives en el Ártico.
no cazas. No tienes que enfrentarte a lobos. Pero aún así, hay algo en esta historia que te toca. Porque todos tenemos lobos. No en el hielo, tal vez, pero sí en la mente, en el miedo, en la incertidumbre, en la ansiedad que acecha cuando el mundo se vuelve oscuro y no sabes si resistir o correr. Y lo que hacían los inuit con su palo no era solo una técnica de caza, era una filosofía, la paciencia extrema, la observación constante, el respeto absoluto, la valentía serena, la capacidad de esperar el momento exacto para actuar. Todo eso sigue siendo útil, incluso si tu lobo es un problema en el trabajo, o un dolor en el alma, o una decisión que no sabes cómo tomar. Porque el mensaje del cazador inuit es simple pero poderoso. No necesitas fuerza bruta para enfrentar al miedo. Solo necesitas entenderlo mejor que él te entiende a ti. Durante años, muchos pensaron que la caza tradicional del lobo, esa con palo, sigilo y mente fría, había desaparecido. Relegada a mitos, a relatos de fogón que los jóvenes escuchaban pero no imitaban. Pero algo inesperado empezó a ocurrir. El hielo habló, y algunos escucharon. En las últimas décadas, varios pueblos inuit han iniciado un movimiento silencioso pero poderoso. La recuperación de las habilidades ancestrales. No como un acto nostálgico, sino como un grito de identidad frente al olvido. En comunidades como Iglolik, Pond Inlet o Sachs Harbour se están organizando talleres intergeneracionales donde los ancianos enseñan a los adolescentes a leer huellas, a reconocer el lenguaje del viento, a moverse sin ser vistos. Y sí, en algunos casos, incluso vuelven a hablar del palo. Claro, hoy en día no cazan lobos todos los días. Las condiciones legales, ecológicas y éticas son distintas. Pero algunos jóvenes, guiados por mentores mayores, reproducen las técnicas en simulaciones. Aprenden no tanto para matar, sino para recordar. Porque lo que se enseña con ese palo no es violencia, es sabiduría física condensada en madera. Los jóvenes aprenden a no apresurarse, a no hablar más de lo necesario, a tomar decisiones con calma incluso bajo presión. Aprenden lo que significa confiar en sus sentidos, lo que significa mirar al miedo y quedarse quieto. Un joven de Arviat dijo una vez después de completar su primera caminata simulada: «No atrapé un lobo, pero aprendí a atrapar mi propio pánico». Y eso, en una generación donde la salud mental y la desconexión cultural son desafíos reales, vale tanto como una piel de lobo en pleno invierno. La figura del cazador de lobos ha regresado de otra forma también. El arte. Esculturas de hueso, dibujos sobre pieles de foca, canciones de garganta que narran la tensión del encuentro, e incluso cómics contemporáneos hechos por artistas inuit jóvenes. Todos están reviviendo la historia de aquel que esperó al lobo. En una exposición en Yellowknife, una escultura tallada en piedra representa a un hombre arrodillado, sosteniendo un palo en posición vertical, con un lobo congelado en el aire justo frente a él. La tensión es palpable. No hay sangre, no hay gritos. Solo la imagen del instante. Ese momento sagrado entre la decisión y el destino. En una canción tradicional reversionada por jóvenes en Iqaluit, se canta Amaruk Nalunginaktuk. Pero yo no soy el hielo. Yo soy el que espera sobre él. Traducción libre. El lobo acecha sin sonido, pero yo no soy parte del hielo. Soy quien lo desafía desde arriba. Estas expresiones artísticas no solo conservan la memoria, la traducen al lenguaje de hoy. Hacen que la historia no se oxide en la nostalgia, sino que respire en la música, el teatro, la danza y el tatuaje. Y en algunas familias se sigue tallando el palo. No para cazar, sino para heredar. Para colocar sobre una repisa. Para mostrarlo a los nietos.
y decirles: con esto esperábamos. Hay un principio que atraviesa toda esta historia, algo que se repite de forma silenciosa, como un eco que regresa en cada generación. Saber cuándo actuar y cuándo esperar. No hay sabiduría más poderosa en un mundo como el del Ártico. Pero, si lo piensas bien, tampoco en un mundo como el nuestro. Vivimos rodeados de urgencia, de pantallas que exigen atención, de decisiones apresuradas, de impulsos constantes. Y sin embargo, esta historia, la del cazador inuit, nos recuerda algo radical. No todo se resuelve moviéndose rápido. A veces, la victoria es del que sabe quedarse quieto. Esperar no es pasividad. Es estrategia. Es confianza. Es dominar el ritmo en lugar de dejarse arrastrar por él. Ese palo que el cazador sostiene no es solo una herramienta. Es un símbolo. Es la encarnación de una idea. No necesito correr para vencer al miedo. Solo necesito estar listo cuando él venga. Muchos años después, cuando un joven inuit se siente frente a una pantalla, quizás en una ciudad del sur, quizás en una universidad lejos del hielo, con café en la mano y los oídos llenos de ruido urbano, todavía puede cerrar los ojos y ver la imagen. Su abuelo, inmóvil, cubierto de blanco, con el palo apoyado en la pierna, esperando. Y aunque nunca haya cazado un lobo, aunque jamás haya sentido el aire cortante del Ártico sobre su rostro congelado, algo dentro de él responde. Una parte ancestral que no necesita traducción. Un pulso primitivo que le dice: tú vienes de eso. De personas que sobrevivieron donde nada debía sobrevivir. De gente que no dominó el mundo con tecnología, sino con observación, respeto y coraje. Y no importa si la caza ya no es parte de su día a día. No importa si vive entre concreto y calefacción. Esa historia sigue siendo suya, como un hueso bajo la piel. Porque el palo no era solo una herramienta física. Era una herramienta mental. Un recordatorio de que la vida no siempre se trata de atacar primero, sino de conocer también al adversario que ni siquiera necesita sorprenderte. Que la paciencia puede ser más letal que la fuerza. Que el respeto puede convivir con la decisión. Esa es la enseñanza que ha viajado por generaciones, sin necesidad de papel ni tinta. Solo con la repetición de gestos. Con el crujido de pasos sobre la nieve. Con la tensión que flota en el aire justo antes de que el lobo salte. Y aunque muchas cosas han cambiado, el mundo inuit sigue respirando en el ritmo de los que aún escuchan el hielo. Porque aunque ya no todos cazan, muchos siguen esperando. Esperando el momento adecuado para defender su cultura. Esperando el instante justo para actuar con dignidad cuando los tiempos cambian. Esperando, incluso, para recordar que no todo se mide con éxito inmediato. Las leyendas, después de todo, no son cuentos para dormir. Son herramientas para vivir despiertos. Y quizá, para alguien que está viendo este video ahora, la historia del palo y el lobo no sea solo una curiosidad remota. Quizá sea una metáfora, una señal, un mensaje de algo más profundo. Quizá tú mismo estás frente a un lobo. Uno invisible, uno moderno, uno que nadie más puede ver. Y si ese es el caso, recuerda, no necesitas 1000 armas, solo necesitas conocerte. Conocer al lobo, esperar, y cuando llegue el momento, actuar con todo el peso de tu silencio convertido en fuerza. Porque eso es lo que hacían los inuit. Y lo siguen haciendo. Aunque ahora el palo esté sobre una repisa. Aunque el lobo ya no corra por la tundra, sino por dentro. Los espíritus de los que cazaban con la mirada siguen aquí. En las voces de los ancianos. En los cuentos que aún sobreviven al viento. En las canciones de garganta que aún rompen la oscuridad del invierno. Y en la historia que ahora tú también conoces. Dicen que la cultura inuit no se mide en monumentos ni en cifras,
Se mide en el número de historias que siguen respirando en los cuerpos de quienes las escuchan. Y si te quedaste hasta aquí, si aún estás conmigo, eso quiere decir que esta historia ya no es solo mía, ni suya, es también tuya. Y ahora la pregunta no es si puedes enfrentarte al lobo, sino si estás listo para esperarlo sin moverte, para respirar, observar y decidir cuándo actuar. Porque incluso en un mundo saturado de ruido, tecnología y prisas, aún hay valor en sostener un palo invisible, en medio de la nieve, esperando, en silencio. Algunos dicen que lo más difícil de esperar no es el frío ni el silencio, es la duda. Ese susurro que se mete en la cabeza y te pregunta si valdrá la pena, si de verdad vendrá el lobo, si acaso no estás perdiendo el tiempo. Pero los Inuit sabían que la espera no es pérdida. Es acumulación, es preparación, es convertirte poco a poco en parte del paisaje, hasta que incluso el viento olvida que estás ahí. Y entonces, justo cuando te conviertes en nada, lo imposible aparece. El lobo, el problema, el miedo, lo que sea que estés esperando. Y ahí, en ese instante, no decides con tu cabeza. Decide con algo más profundo. Con algo que solo se activa después de haber aprendido a estar quieto, a escuchar, a contener. Ese algo que los Inuit cultivaban sin escuelas, sin pizarras, sin discursos. Simplemente viviendo la sabiduría, caminando en ella, sintiéndola bajo sus pies como el hielo cruje bajo la carga del trineo. Es curioso. En nuestro mundo, nos enseñan a gritar para ser escuchados, a correr para llegar primero, a producir más, mostrar más, gritar más fuerte. Pero en el norte, la vida enseña lo contrario, que a veces, el que sobrevive no es el que actúa rápido, sino el que espera justo cuando todos ceden al impulso. Esa filosofía ha salvado vidas, no solo en el hielo, también en salas de parto, en decisiones familiares difíciles, en momentos de duelo, en crisis personales donde todo grita que huyas o que explotes, pero una voz interna, heredada sin que sepas cómo, te dice: espera, no te muevas, aún no. Y quizás por eso la historia del palo y el lobo ha sobrevivido tanto tiempo, porque no es una historia que necesite contexto. Es una verdad que se aplica incluso cuando no hay lobos reales. Una metáfora tan poderosa que puede acompañarte toda la vida sin perder fuerza. Dicen que el primer lobo que uno enfrenta nunca está afuera, está dentro. Y tal vez esa sea la gran enseñanza de los Inuit, que toda herramienta que usaban afuera tenía una contraparte interna. El arpón físico tenía un arpón emocional, foco. El trineo tenía una versión interior, dirección. Y el palo, ese palo sencillo, recto, sin adornos, era también un reflejo de algo más. Tu centro, tu columna, tu decisión inquebrantable. En una sociedad que te empuja a doblarte por todo, por presión, por ansiedad, por necesidad de aceptación, sostener el palo derecho es una forma de decir: aquí estoy, no tengo prisa, no tengo miedo, estoy listo. Y sí, puede que el lobo nunca venga, que el problema nunca salte, que el conflicto nunca aparezca. Pero lo importante no es eso. Lo importante es quién te convertiste mientras esperabas, porque mientras esperabas, cultivaste paciencia. Mientras esperabas, afinaste tu escucha. Mientras esperabas, dejaste de ser solo carne y hueso y te volviste parte del hielo, del viento, del silencio que todo lo ve. Y cuando llegue el día en que algo te enfrente de verdad, algo grande, algo que de verdad importe, no vas a necesitar correr, ni gritar, ni buscar ayuda afuera. Vas a recordar, vas a tomar ese palo invisible, vas a sostenerlo firme y vas a esperar, con la misma calma que tienen los que ya conocen el valor del silencio.
así que ahora ya lo sabes. Cuando escuches hablar de los inuit, no pienses solo en nieve, ni en iglús, ni en una cultura aislada en el tiempo. Piensa en sabiduría, en supervivencia real, en una calma que no es debilidad, sino la forma más pura de coraje. Porque hay muchas formas de cazar, pero pocas tan valientes como la que se hace con un palo y una mente que no tiembla. Y cuando alguien te diga que necesitas más para enfrentar lo que viene, más fuerza, más velocidad, más herramientas, recuerda esto. Hubo un tiempo, y aún hay lugares, donde lo único necesario para vencer al miedo era quedarse quieto, mirarlo a los ojos y sostener el palo.